La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este domingo, Día del Señor, para tomar energía, para llenarnos del Espíritu y estar toda la semana llenos del amor de Dios. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y eso es lo que se busca siempre, cada domingo que vamos a la Eucaristía, es llenarnos del Señor. Ninguno de nosotros va a la Eucaristía para molestarse, para enojarse, para salir mal de la Eucaristía. Al contrario, llegamos mal, llenamos las pilas para que durante toda la semana sea una semana de bendición, una semana de alegría, una semana de paz. Y que si vamos a encontrar dificultades, que posiblemente las tengamos, pero con las pilas bien cargadas del Señor, podamos sobrellevar esas dificultades que se nos pueden presentar. Así que para eso vivimos este domingo, para estar con el Señor. Y lo hacemos con este ejercicio de la lectura orante de la palabra de Dios, lo hacemos en la Eucaristía, con las oraciones propias que vamos viviendo cada momento. Y estamos en este mes de octubre, mes de las misiones. Fíjense bien que la Iglesia nos regala el mes de la juventud, nos regala el mes de la familia, nos regala el mes de la palabra, nos regala el mes de las misiones. No significa que solamente en ese mes vamos a leer la palabra o solo ese mes va a ser dedicado a la familia y los demás meses nos vamos a olvidar de eso. No, es potenciar, es vivir esa alegría de la juventud, de la familia, de la palabra, de la misión. Y si lo vemos juntos, todo joven pertenece a una familia que vive ese encuentro, esa experiencia de amor, como decía el Papa San Juan Pablo II, familia, sé lo que eres, vive como verdadera familia. Y luego, familia que lee la palabra de Dios. Y familia que lee la palabra es misionera, porque lo que vive en unidad familiar lo transmite y lo comunica a los demás. Así que no están los meses puestos por ponerlo, sino que tiene una experiencia, una vivencia y van unidos todos. Y también familia que reza el rosario, porque estamos en este mes del rosario, recién hemos celebrado ayer a Nuestra Señora del Rosario y en estos días feriados que han tenido muchos, han descansado, pues bueno, ahora toca tomar energías para comenzar nuevamente la semana con actividades. Los que descansaron, los que no descansamos, que nos tocó trabajar siempre en las ocupaciones de la iglesia o en el trabajo, pues toca seguir adelante. Bueno, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no debemos ni podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Abre nuestra mente para comprender esta palabra. Abre nuestros labios para comunicarla, sobre todo en este mes de octubre, mes de la misión, y abre nuestros corazones para vivirla, para que sea una palabra viva, una palabra que esté siempre resonando en nuestros corazones y que la actualicemos en nuestros corazones. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, saborearla y estar bien nutridos de ella. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos a la palabra. Recuerden, Biblia en mano, estamos en este ciclo A. El Evangelio Mateo es el que nos va acompañando durante este ciclo. Hagamos ahora la lectura de la palabra. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios. El Evangelio, como ya les dije, Mateo. Estamos en el capítulo 21. Fíjense bien que hemos estado hablando sobre un tema estos últimos domingos. Es el tema de la viña. ¿Se recuerdan? Salió el dueño de la viña a buscar trabajadores para su viña. Bueno, antes de hacerle la memoria de los textos, para que lo busquen, lo que le estoy hablando, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43, para que lo busque por favor en su Biblia. Bueno, entonces ahora sí, por mientras lo busca usted, le sigo hablando sobre los textos. Miren, yo sueño con que ustedes lleguen a la Eucaristía y vayan recordando los textos así de memoria, porque luego se le olvida. Yo les pregunto a la gente en la parroquia, ¿de qué trató el Evangelio el domingo anterior? Y nulos,
se les olvidó, no es posible. Primero, recordemos, si queremos hacer un poquito de memoria, nos habló de la corrección fraterna, la palabra, que hay que hablar con el prójimo, no del prójimo. Luego nos presentó el tema del perdón, cuántas veces debemos perdonar. Y Jesús le dijo siempre, no me digan 70 veces 7, no, digamos siempre. Y luego el tema del dueño de la viña que salió a buscar trabajadores a diferente hora. Y a unos los llamó a primera hora, otros a media mañana, otros al mediodía, otros a la media tarde, otros al final de la jornada. Y a todos les dio un denario, ¿se recuerdan? Y Jesús fuerte le dijo, pues bien, toma lo tuyo y vete. Si solo me andas buscando por un favorcito, pues toma lo tuyo y vete, porque aquí es a trabajar. Y luego, el domingo recién pasado, meditamos cuando llega el papá y le dice a uno de los hermanos, a uno de sus hijos, ve a la viña. Este dijo, sí voy a ir, y no fue. Y al siguiente le dijo, ve, dijo en rebeldía, no quiero ir, pero al final se arrepintió y fue. Y les hace la pregunta, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? El hermano que dijo, no al principio, pero que sí fue. Ah, bueno, así serán entonces aquellos pecadores que se les pueden adelantar o se les están adelantando a ustedes que están creyendo ya salvos y que pueden quedar fuera. Bueno, ahora vamos a este tema, nuevamente la viña. Los 3 últimos domingos, junto con este, hablan de la viña, ¿no? El dueño del propietario de la viña, el papá que les manda la viña y este texto. Entonces, leámoslo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, precioso texto. Tenemos que leer también la primera lectura, que va en esa misma línea del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado, dice el profeta en relación al pueblo, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas, lo mejor de lo mejor en uvas. Edificó un lagar, en medio también una torre, excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, porque eran vides selectas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean ustedes jueces
entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que no lo hiciera? Porque ya escuchamos, ¿no? Hizo todo, una tierra fértil, cavó un lagar, una torre para cuidarla, en fin. ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Y viene lo duro, la sentencia, ¿no? Les quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré sus tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ellas los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Qué fuerte, ¿no? La expresión del profeta o Dios por medio del profeta. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyeron reclamaciones. Fuerte el texto de Isaías para el día de hoy. Pero es que es la realidad, fíjense bien. En el Evangelio entonces Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos, lo mismo que el domingo anterior, con la parábola del papá con sus dos hijos. Y entonces habla el tema nuevamente de la viña, que es un tema hermoso para el evangelista Mateo, hablarnos de ese tema, de la viña, y de a Jesús también, obviamente, le fascinaba hablar de la viña. Para ellos es un tema muy conocido, para nosotros pues no tanto, porque aquí no se produce el vino, por lo tanto no conocemos mucho de la plantación de la uva. Quizá algunos hemos visto en algún momento, pero no es que sea tan común como el pataste o como el paste, que sí crecen así como regadera, ¿no? Que eso es lo que conocemos más que lo que podríamos asociarlo. Pero bueno, la cosa es que la vid va creciendo y Jesús, como pone el ejemplo, tiene los sarmientos, que son las ramitas de donde se espera que van a crecer las uvas. Este dueño del viñedo ha hecho todo lo posible para que sea un buen viñedo. Y como dice el profeta Isaías, buenas uvas, para que produzca buen fruto. Pues bien, la cosa es que se lo arrendó a estas personas que ya escuchamos, no supieron aprovechar bien la cosecha, porque se adueñaron de ella. O sea, la cosecha fue buena, pero se adueñaron de ella. Cuando el dueño de la viña manda a sus empleados, los mataron, los maltrataron, y esos son los profetas que Dios envió para que el pueblo cambiara y no los quisieron escuchar. Ya sabemos la historia de los profetas, que fue muy terrible en la persecución, en que no les creyeran, como al profeta Jeremías, que le tocó sufrir muchísimo porque no le creían, porque lo ignoraban, lo insultaban, la persecución que vivieron, Elías y todos los profetas, en fin. Y no les creyeron. Hasta que mandó a su hijo y dijeron estos, este es el dueño, pues matémoslo y nos quedamos con la herencia. Y la pregunta que Jesús le va a hacer a las autoridades, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, pues bien, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Qué puede hacer con esta gente? Y dicen ellos, ¿no? Hablan fuerte ellos. Dicen ellos, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. A esos ladrones, a matarlos. Que le dé la viña a otros que sí le den el fruto. Y dice Jesús, bueno, mete ahí lo de la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Ya les he hablado ya varias veces sobre la piedra angular, que es la piedra que se ponía en los arcos, en la parte de arriba del arco, en forma de triángulo invertido. Se cazaba la piedra angular y lo sostenía todo el edificio. En algunos lugares se ponía la piedra angular, que es una piedra más sólida, más grande, en la parte de inicio de la edificación para que sostuviera también el edificio. La piedra angular es esa, la que sostiene prácticamente todo el edificio. Y entonces dice, esa es la piedra que desecharon los constructores, que ustedes están desechando, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que le está hablando a ellos. Y entonces dice, eso pasará con ustedes, que se les quitará el reino de Dios porque no han creído. Fuerte la expresión de hoy, ¿no? Fuerte el texto de hoy. Hay viñas que no dan fruto, que son estériles, y en este caso, los frutos que son robados, los viñadores ladrones de esa viña, que es terrible lo que va a pasar con ellos. Vamos al segundo punto en nuestra lectura divina.
Ya leímos el texto, ahora apliquémoslo a nuestra vida. Porque nos podemos quedar aquí diciendo, sí, que Jesús les habló fuerte a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, pero también te está hablando fuerte a ti y me está hablando fuerte a mí. Porque quizás nos ha pasado, tanto en el punto de ser la viña, como Jesús pone otros ejemplos, nosotros somos los sarmientos que se espera que demos fruto, el Señor es la vid, el tronco, y nosotros los sarmientos, que es necesario ser podados, dirá en otro texto evangélico, para que se dé frutos, pero en la primera parte del texto prácticamente esos frutos fueron frutos estériles, porque no sirvieron, eran agrios, quizá para hacer vino, pero no para consumirlo. Usted quizá pues, ha probado alguna uva amarga, que podemos ver un racimo apetitoso, y cuando agarramos una uva y la comemos, inmediatamente reaccionamos por lo ácido o amarga que puede estar esa uva y no queremos más, no seguimos comiendo más uvas. Diferente cuando vemos un racimo de uvas que son dulces y apetitosas. Comemos 1, 2, 3, 4, 5, se me hizo agua la boca, ¿no? Por estar pensando en las uvas, porque es que es sabroso, cuando comemos una uva es apetitoso comer las uvas, cuando están sobre todo así dulces, frescas. Pues bien, lo primero no sirve para nada, y como dice el texto de Isaías, pisoteada, abandonada, crecerán en los cardos, las espinas a ese viñedo. Pues bien, un viñedo estéril. Nosotros podemos ser lo mismo, estériles. Y habría que pensar, ¿estoy siendo yo un viñedo estéril? ¿No estoy dando frutos o estoy dando frutos? Es una pregunta que surge del texto de hoy. ¿Estoy o no estoy dando frutos? ¿Estoy siendo estéril? Ante la misericordia de Dios, ante el amor de Dios, ¿estoy siendo estéril o estoy dando fruto? Primera pregunta. Y segundo, en el caso del Evangelio, son estos viñadores ladrones. ¿Estoy siendo yo como estos viñadores? ¿Robándome esa bendición de Dios? ¿Estoy robando la gracia de Dios y no la estoy aprovechando al máximo? Fíjense bien, que en este caso, así como debemos dar frutos y frutos en abundancia, también debemos tener una conciencia de agradecimiento ante un Dios que nos ha dado la viña, que no somos dueños, que ese es el problema, que muchas veces nos adueñamos y nos creemos dueños hasta de Dios. Muchas veces nos creemos dueños de Dios y queremos que Dios haga lo que yo quiero, es que Dios me tiene que dar lo que le estoy pidiendo. Entonces, recordamos el pasaje cuando el dueño de la viña que salió a contratar a empleados a diferente hora, se pregunta, ¿y es que no puedo hacer yo con lo mío lo que quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? Pues toma lo tuyo y vete, porque no dejamos a Dios ser Dios. Y eso puede ser un peligro también en nuestra vida espiritual. El creernos hasta dueños de Dios, creer que tenemos a Dios en nuestras vidas y que tiene que hacer lo que yo digo. Y eso es un peligro que podemos correr, queridos hermanos. Que al no ser estériles, al ser estériles, y no dar frutos, al ser estériles, nos creemos dueños de Dios, dueños de la viña, y nos apropiamos de todo. Y se nos olvida que somos administradores de la gracia de Dios. Y el que recuerda siempre que es administrador es agradecido. El que no agradece se cree dueño. El que agradece recibe a manos llenas, y ese recibir es abono para nuestra vida espiritual, para que demos fruto y fruto en abundancia. De lo contrario, vamos a exigir. De lo contrario, nos creeremos dueños, déspotas de la gracia de Dios, y no haremos su voluntad, sino nuestra voluntad. Es fuerte la lectura de hoy, de estos últimos domingos es fuerte. Toma lo tuyo y vete. Fuerte esa expresión de Jesús. El domingo pasado, aquel hijo que dice no y al final dijo que sí, y le dice Jesús a las autoridades, eso les puede pasar a ustedes también. Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado, no porque viven en el pecado, sino porque escucharon la voz del profeta y cambiaron su vida. Y ustedes no quieren cambiar.
Y ahora, este texto, de estos desalmados, como dicen las mismas autoridades del pueblo, que se han adueñado de la viña y que han matado hasta el Hijo de Dios. Y eso puede pasarnos a nosotros, queridos hermanos. Ser estériles, y esa esterilidad nos lleva a creernos dueños y robarnos el amor de Dios, robarnos las bendiciones de Dios y no recibirlas a manos llenas. Necesitamos dar frutos. Y aquel que da fruto es agradecido. Y el que agradece espera. Y el que agradece recibe. La lógica de la gratuidad. ¿Se recuerdan? No es la lógica de la transacción ni creernos dueños, sino la lógica de la gratuidad para recibir de Dios tantas bendiciones. Abrir nuestro corazón, no sentirnos dueños, sino administradores y administradores de la gracia y del amor de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, la oración. Ya leímos el texto, ya sabemos cómo aplicarlo en nuestras vidas. Recuerden, queridos hermanos, que aquí decimos algunas pinceladas. No significa que lo que he dicho aquí, yo, es lo que usted tiene que pensar. No hay pensamiento único. Usted puede pensar de otra forma. Dirá, Padre, pero a mí eso no me dijo el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. No me voy a pelear contigo porque esto no te lo dijo así el Espíritu Santo. El Espíritu te sopló otra cosa y te dijo otra cosa, pues bendito sea Dios. Y compártelo, compártelo. Háblalo, dilo a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, a tus amigos, a tu comunidad, a tu grupo de oración, compártelo. Porque esa es la riqueza de la palabra. No hay pensamiento único, no es lo que escuchas en la homilía, en tu parroquia, lo único que puede surgir como reflexión de este evangelio. No es esto, no es lo que dice el padre Juan Ángel en su reflexión también, que muy bien. No, o sea, el padre Juan Ángel lo interpreta de una forma, porque es historiador, yo lo interpreto de otra forma, lo hago más en la vida pastoral, en la vida personal. En la homilía de tu parroquia vas a escuchar otro tema, otra versión, otra forma, quizás le darán más énfasis en la primera lectura, en el Evangelio, en la segunda lectura, que no lo hemos leído ahora, en el Salmo, que también tiene muchos elementos importantes, en fin. Y eso no es que entonces, ¿y cómo estoy? Porque yo pensé de otra forma, no importa. Lo importante es la riqueza, que lo puedes escuchar en la reflexión con otro sacerdote, aquí, en la homilía, y va a haber una riqueza especial. Y todo esto va a contribuir a tu riqueza para que podamos dar frutos y para que podamos ser buenos administradores. Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Dar frutos, no ser estériles. El error sería la esterilidad. El error sería dar frutos agrios. El error sería creernos dueños y dueños hasta de Dios, que sería el peligro más grande. Por eso entonces, abrámonos a esa riqueza de la palabra. Abrámonos al amor de Dios y vamos entonces ahora a hacer la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia, después de que nos has regalado esta palabra dura, fuerte, al corazón, que no lo haces para golpearnos por golpearnos, sino para reflexionar, que posiblemente hemos dado frutos agrios, cuando tú esperabas lo mejor de nosotros. Lo que hemos dado es lo agrio de nuestra vida. Quizá esperabas de nosotros que diéramos frutos y frutos en abundancia y somos una vid, somos sin fruto, no damos fruto, Señor. Somos estériles. Un viñedo estéril, eso somos. Muchas veces, Señor, viñedos estériles que no damos fruto. Y hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Te pedimos perdón si no hemos dado frutos como tú querías de nosotros, pero queremos darlos, queremos dar frutos. Y sobre todo no queremos adueñarnos de tu amor, de tu misericordia, de tantas bendiciones que nos das. No creernos dueños y exigirte a ti, Señor, como si fuéramos hasta dueños de ti, sino que entrar en esa sintonía de amor y de misericordia y sobre todo de gratuidad. Señor, que seamos agradecidos siempre, que seamos nosotros agradecidos por tu amor, por tu misericordia,
que nunca nos creamos dueños. Y si ha pasado, Señor, te pedimos perdón. Queremos ser buenos administradores y sobre todo dar frutos y frutos en abundancia. Nada de esterilidad. Acaba en nuestros corazones lo estéril, Señor, para poder construir sobre ti, que eres la piedra firme y la piedra angular. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, igual, como siempre les digo, extendámosla a lo largo del día. Tenemos todo el día para orar, para dirigirnos al Señor. Ahora vamos al último punto de nuestra lectura divina. Bien, queridos hermanos, ya leímos el texto, lo meditamos, lo oramos y ahora ¿hacia dónde nos lleva? Es el compromiso. Recuerden que no podemos quedarnos solamente leyendo la palabra, ya me gustó mucho, está bien, pero ahí se murió. No, hay que dar frutos. Tenemos que ser una vid que dé frutos y frutos en abundancia, que eso es lo que el Señor espera. Nada de ser estériles, nada de estar solamente succionando, arando de la palabra. Un padre dijo una vez en una comunidad que la gente era garrapata y eso le dolió mucho a la comunidad. Claro, es un término muy fuerte, no podemos decir eso, ¿no? Creo que no podemos faltar a la caridad diciéndole a la gente, ustedes son garrapatas que solo vienen a succionar la sangre de Cristo y no aportan ni dan nada a la comunidad. No, eso es muy duro, muy grosero. Pero sí, cada uno debe reflexionar si estamos siendo estériles o estamos dando frutos. Si estamos dando frutos, pues a seguir adelante. Si no, pues toca reflexionar. Recuerden que el tema de la semana pasada era ese, ¿no? Era ese detenernos, era recapacitar. Y en ese recapacitar, darnos cuenta que realmente no estamos dando frutos. Pues bueno, recapacito y tengo que cambiar para dar buenos frutos, que esa sería la acción, lo que nos lleva a la palabra de Dios. Y sobre todo a evangelizar, que es este domingo, y este mes, perdón, de las misiones que debemos evangelizar, que debemos potenciar la evangelización comunicando a los hermanos esta palabra. No nos adueñemos de ella. Es que a mí me dice la palabra y me quedo con ella, no, o sea, me dijo a mí, pero también para que te la comparta a ti, para que seamos evangelizadores. ¿Qué me dice a mí? Ahora, pues te comparto esto que me ha dicho la palabra a mí, para que tú también tengas experiencia de fe. Y así vamos dejando que la palabra penetre en nuestros corazones. Fíjese, una forma de aprender es repetir lo que hemos vivido. Si nosotros no repetimos las cosas, se nos olvida fácilmente. Es una metodología de la enseñanza, que si queremos aprender algo, hay que repetirlo, y en la medida que lo vamos repitiendo, se nos va quedando en la cabeza. Así que repitamos lo que hemos escuchado y lo que el Espíritu Santo nos ha dicho el día de hoy con la palabra. Nada de ser estériles, nada de creernos dueños, peor aún, de creernos dueños de Dios, que lo queremos manejar a nuestra manera como si fuera una marioneta, ¿no? Que lo movemos a nuestro antojo, ahí como las marionetas que les ponen unas cuerdas y las mueven el tiritero a su manera. No, dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas, que nos bendiga y sobre todo que sintamos ese amor de Dios desbordarse sobre nuestros corazones. Bendiciones para todos.